Yanín Cruz, asambleísta de Loja por Creo, en virtud del artículo 422 del Código Integral Penal, sobre el deber de denunciar, que establece que están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial, numeral 1, servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. En virtud de este artículo, ha presentado ante el fiscal general Carlos Vaca una denuncia por cohecho y concusión contra el vicepresidente Jorge Glass. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días a todo el país. Alfredo, qué gusto poder compartir esta mañana junto a ustedes. Gracias, igualmente. Hay una causa penal por asociación ilícita en la que hoy se formulan cargos contra el vicepresidente. Usted invoca el artículo 20 del Código Integral Penal, que se refiere a la concurrencia real de varias infracciones. ¿Por qué presenta la denuncia si ya hay un proceso en marcha? Bueno, primero hay que señalar que claramente la oposición vinculó directamente al vicepresidente a varios delitos. No solamente asociación ilícita, sino también por concusión y cohecho, que me parece cuando se asocian ilícitamente varias personas es para cometer otros delitos. Aquí tenemos claro que el día de hoy vamos a ver la actitud de un fiscal. Si quiere hacerle juego a la corrupción, al correísmo, o quiere realmente demostrarle al país que quiere asumir no solamente asociación ilícita, sino cohecho, peculado y concusión, que me parece que son los delitos que se establecen en todo el expediente de Ricardo Rivero. El tema de Odebrecht es ínfimo para todo lo que debe responder el vicepresidente. Tenemos decretos firmados por el propio presidente Rafael Correa. El decreto 498, donde habla de las discrepancias entre Odebrecht y nuestro país. Adicional eso, el decreto 15, donde asume la responsabilidad Jorge Glass Espinel como vicepresidente y por supuesto de los sectores estratégicos. Dentro del expediente de Ricardo Rivera se le olvida al fiscal, por ejemplo, algunas declaraciones de funcionarios, como por ejemplo de Senagua, que me parece... Los fundamentos de hechos, digamos, ¿cuáles son los fundamentos de hechos de su denuncia? ¿En qué hechos se basa para presentarla? Bueno, primero hemos accedido a todo el expediente de Ricardo Rivera. Más de 100 cuerpos, miles de hojas que hemos analizado y por supuesto las declaraciones clarísimas, en este caso del representante de Odebrecht en Latinoamérica, donde claramente señala que el vicepresidente Jorge Glass le pedía dinero para todos los contratos. Adicional a eso es fundamental la intervención en este caso y la aclaración del ex secretario de la presidencia Alexis Mera, donde señala que todos los contratos pasaban bajo la venia de Jorge Glass y por supuesto en conocimiento de Rafael Correa Delgado. Y algunas manifestaciones por parte de algunos funcionarios como Senagua que me parecen vitales, donde habla que en el caso, por ejemplo, el señor Carlos Alberto Villamarín, funcionario, dice que dependiendo del monto y los contratos ellos tenían que llamar a las empresas para poder adjudicar. Es muy responsable Jorge Glass, y aún cuando tenemos un informe de la Contraloría en el caso Singue, donde da por vinculación de peculado al vicepresidente. Yo no sé, el señor fiscal que está esperando para tomar decisiones concretas y juzgar a quienes han empecinado el recurso de los ecuatorianos. El núcleo de su denuncia es que la asociación ilícita de Ricardo Rivera con Odebrecht, o sea, de un ciudadano privado sin ningún cargo público, con uno de los más importantes contratistas de los sectores estratégicos, a fin de obtener beneficios para ese contratista Odebrecht. No tendría sentido esta asociación sin una relación familiar, sin la relación familiar que mantiene que tiene Rivera con Glass. O sea que carecería de sentido que Odebrecht le entregue millonarias sumas a Rivera, porque Rivera a cambio de que recibiese dinero. ¿Cuáles son los elementos de convicción que hay al respecto o que lo vinculen directamente ya al vicepresidente? Bueno, claramente en el artículo 280 y 281 del COIP habla justamente de cohecho y conjunción. Cuando un funcionario público abusa de su potestad como funcionario para obligar, recibir obviamente alguna preventa o algún favoritismo. En este caso sabemos claramente que el autor, el principal autor, la mano derecha de la corrupción en nuestro país es Jorge Glass Espinel. Y en este caso han utilizado el testaferrismo como elemento para utilizar inclusive a su propia familia. Imagínense, terrible, a su propia familia para obviamente esta clase de decisiones totalmente deshonestas e ilegales.
todos los caminos conducen al vicepresidente Jorge Glas Espinel. Así que nosotros, basándonos justamente en este proceso de fiscalización, y para que no les quede argumento alguno al oficialismo, porque ellos demostraron el viernes pasado que están haciéndole un juego al correísmo. Estábamos asociando obviamente al vicepresidente ilícitamente cuando no cuenta con la garantía popular. Más del 90% de los ecuatorianos no le creen y es un vicepresidente sin funciones. Es decir, estamos en este caso demostrando que la oposición, investigaciones de periodistas y personas que han estado justamente en este proceso de transparencia ha permitido que la presión obligue al fiscal a pronunciarse. No puede ser que el vicepresidente Jorge Glas sea juzgado solamente por asociación ilícita, como si se hubiese robado una gallina o un celular, cuando hemos conocido que esta justicia no goza de la independencia y más bien se ha perseguido, por ejemplo, a activistas y a líderes como Mary Zamora, donde le dieron una sentencia de 8 a 12 años. Pero el fiscal quiere asociarlo ilícitamente dándole una sentencia de 3 a 5 años. Realmente es vergonzoso saber que inclusive a nivel internacional nuestro único país no ha dado resultados. Establecer y probar los beneficios de Odebrecht. Ahora, si los informes del excontralor Porlik dicen lo contrario, o estos informes se desvanecen, ¿acaso con la delación de José Conceizao dos Santos, representante de Odebrecht en el Ecuador? ¿Cuáles son las pruebas, digamos, de los beneficios? Bueno, primero tenemos audios, tenemos evidencias, tenemos pendrive que se ha obtenido durante todas las investigaciones y claramente habla el representante de Odebrecht Latinoamérica, José Conceizao, donde señala que inclusive había apoyado en la campaña electoral al vicepresidente. Una vez más, repito, señaló el representante de Odebrecht en Latinoamérica que Jorge Glas le pedía dinero para todos los contratos. Yo no sé qué más pruebas quieren tener, yo no sé qué más se necesita, donde hay chats, donde se involucra directamente las iniciales del vicepresidente. Aquí hablan de honestidad y hablan justamente de que tienen las manos limpias, cuando todos los indicios responden obviamente al representante del sector estratégico. ¿Usted cree que las narices de Jorge Glas no sabía que se daba esta clase? De Contraloría, por ejemplo, para cuantificar el monto, ya, por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos ha hecho una valoración del estado de los proyectos hidrocarburíferos. Pero respecto a los otros proyectos, si los informes de Contraloría están a favor de que no hubo nada, lo que ya se hizo en la época de Porlik y por eso fue censurado. ¿Qué hacer entonces? ¿Sería conveniente hacer nuevos informes de Contraloría sobre nuevos exámenes especiales sobre esos proyectos? Bueno, hay documentación. Uno cuando ingresa, por ejemplo, al sistema de contratación pública uno cuenta cómo se llevó a cabo, por ejemplo, la adjudicación de contratos. Se tiene que analizar, por ejemplo, que la Contraloría necesita, obviamente, abrir estos casos. No puede ser posible que exista, por ejemplo, en el campo petrolero una pérdida de 23.000 millones de dólares. En el tema de la refinería del Pacífico hablemos de un monto de 1.500 millones de dólares. Y un sinnúmero, pues obviamente, de elementos que nos hace pensar no solamente deberíamos de juzgar por el tema Odebrecht, sino por todo lo que se manejó en los sectores estratégicos. Tiene una arma en la Contraloría, pero... Claro, sobre este asunto, digamos, el fiscal lo vincula hoy por asociación ilícita y tiene un mes para ver si es o no procedente vincularlo por otros delitos conexos con la asociación ilícita. Yanin Cruz. Lo que pedimos es que se sume asociación ilícita a otros delitos como cohecho, concusión y peculado. Y en este caso nosotros vamos a seguir insistiendo. Hay muchos temas que vamos a seguir obviamente presionando a la Fiscalía para que se determinen las responsabilidades a quienes han abusado de la confianza de los ecuatorianos. Yanin Cruz, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto.